Seguimos con el tema de dinámica. Dentro de dinámica habíamos mencionado trabajo, torque y potencia. En esta presentación vamos a profundizar un poco más el concepto de torque, cómo se modifica según sus propias variables y cómo se aplican estos conceptos a las maquinarias que conocemos como autoelevadores o Clark. Repasamos primero los conceptos fundamentales que vamos a estar profundizando. Dijimos que torque se podía llamar torca también o momento de la fuerza y es la cantidad de energía necesaria para producir una rotación. Entonces, puesto en fórmula decimos esto, el torque va a ser el producto de la fuerza por la distancia al centro de giro. En símbolos lo tenemos así. La distancia al centro de giro es la distancia desde el eje de rotación hasta el lugar donde aplicamos la fuerza. Para las unidades teníamos que la fuerza está en newtons, la distancia en metros, por lo tanto el torque tendría que estar en newtons por metros. Esto habíamos comentado que lo compactamos en una nueva unidad que se llama joule y todos los conceptos de energía se pueden medir en joule. Mencionamos una serie de dispositivos, de máquinas, de herramientas que funcionan con el principio del torque y vamos a estar enfocándonos primero en cómo aplicamos estos conceptos a una llave de tuerca. Traemos otra vez la idea. El torque es el producto de la fuerza por la distancia al centro de giro. En este diagrama entonces ubicamos primero dónde está el centro de giro. Este sería el eje de rotación. En este lugar está el centro de giro y entonces, según cómo apliquemos la fuerza, la tuerca podrá girar en uno o en otro sentido, pero siempre sobre este eje. La fuerza la podemos aplicar en distintos lugares. Acá están puestas dos flechas indicando como los extremos. O la puedo aplicar muy cerca o lo puedo aplicar muy lejos. Por supuesto están todos los puntos intermedios, pero que nos van a dar resultados intermedios. Ahora bien, a partir de los lugares donde ponemos la aplicación de las fuerzas, determinamos entonces las distancias. Y ahora, si lo pensamos, se parece mucho al ejercicio que hicimos de la puerta, porque la línea que corresponde al eje de rotación es lo equivalente a las bisagras. Y habíamos hecho el ejercicio de aplicar la fuerza cerca del extremo libre, que sería para este caso la flecha verde, que nos corresponde una distancia larga para el centro de giro. Y también hicimos el ejercicio de aplicar la fuerza cerca de las bisagras, cerca del centro de giro, por lo tanto la distancia nos quedaba corta. Ahora bien, para poder mover la tuerca necesitamos una cierta cantidad de energía. No importa lo que hagamos nosotros, la cantidad de energía necesaria para mover la tuerca sigue siendo siempre la misma. Es decir, que lo que nosotros tenemos que conseguir es suficiente fuerza o suficiente distancia de giro para conseguir una cantidad de energía necesaria como para vencer la resistencia de la tuerca. Para conseguir la misma cantidad de energía, que esto es el torque, hay que aplicar una fuerza mayor cuanto menor sea la distancia al centro de giro, exactamente lo que aplicamos a las puertas. Entonces, volvemos a la fórmula para poder manejar las variables acá. Si vamos a conseguir una cierta cantidad de energía, entonces tenemos que considerar a qué distancia estamos aplicando la fuerza. Para el caso de la flecha amarilla, la distancia al centro de giro es pequeña, por lo tanto, vamos a tener que aplicar una fuerza grande. En la flecha verde, la distancia al centro de giro es grande y eso nos permite que la fuerza sea menor. ¿Sí? Lo miramos con las fórmulas entonces. Cuando disminuimos la fuerza que podemos aplicar, es cuando lo aplicamos a mayor distancia. Ok, con esto nosotros tendríamos que conseguir suficiente energía en concepto de torque para poder empezar a rotar la tuerca. Ahora, ¿qué pasa si con la mayor distancia posible y con toda la fuerza que nosotros tenemos, el torque de la tuerca es mayor a lo que nosotros conseguimos? Y acá empezamos a concebir el equilibrio de torques, que es lo que vamos a manejar fuertemente en todo este tema. Tenemos en realidad dos torques.
el torque de la tuerca es la cantidad de energía necesaria para moverlo. Y el torque de la herramienta es la que conseguimos nosotros manejando estas dos variables de fuerza y de distancia. Entonces, si no me alcanza la fuerza, o sea, si yo me fui lo más lejos posible, me fui sobre la flecha verde, me fui lo más lejos posible, o sea que la distancia es la mayor posible, y apliqué toda mi fuerza, y de todos modos el torque de la tuerca sigue siendo mayor, no me alcanza para moverla. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues vendría bien aplicar un lubricante. Si aplicamos un lubricante sobre la rosca y la tuerca, lo que vamos a estar haciendo es disminuir el torque de la tuerca. Y entonces la fuerza máxima que estamos aplicando y la mayor distancia van a ser suficientes para mover la tuerca. Esto nos lleva a pensar que no solamente podemos modificar la fuerza y la distancia, también se puede modificar el torque, porque lo que estamos planteando son dos torques separados, uno en cada pieza. Vamos a trabajarlo con otro ejemplo. Los juegos conocidos como sub y baja se fundamentan estrictamente en el torque. ¿Sí? Nos trajimos acá a dos voluntarias, nos tenemos acá a Lucía y Romina, que se están divirtiendo a lo grande. La cuestión es que Lucía hace el movimiento de rotación en contra de las agujas del reloj y Romina lo hace a favor de las agujas del reloj. En esto se basa la diversión, por supuesto. Alternar para qué lado se ejerce la rotación. Bien, vamos a trabajarlo en los conceptos que estamos viendo nosotros. Tenemos un eje de rotación. Sobre el eje de rotación aplicamos la tabla del sub y baja. En ese lugar concebimos el centro de rotación. A partir de acá pensamos que tenemos la fuerza que aplica Romina, que en realidad es su propio peso, no es una fuerza extra, su peso es el que está aplicando el torque, el peso que aplica Lucía y las correspondientes distancias al centro de rotación. Y ahí tendremos entonces la distancia al centro de rotación para Lucía y para Romina. Bien, esto funciona bien y es divertido siempre y cuando los dos torques sean similares. Cuando el torque de Lucía es parecido o igual al torque de Romina, se pueden alternar entre subir y bajar, y entonces es cuando el juego es divertido. Ahora, ¿qué pasaría si los torques no fueran iguales? Pasarían cosas como esta, donde solamente una parte se divierte, mientras que la otra parte que nos queda arriba está aterrado porque piensa que jamás va a poder volver a la casa. Bien, hay una forma de compensar esto. Porque lo que estamos viendo es que no nos interesan tanto la fuerza, sino los torques. Lo que tenemos que conseguir que sean iguales son los torques. Vamos a ver cómo planteamos esto. Planteamos esto con un diagrama. Acá nuestros voluntarios van a ser Lucas y Ramiro. Lucas es más grande, tiene mayor peso, mayor masa que Ramiro. Pero lo que tenemos que conseguir es que esto sea divertido. Así como está planteado, tenemos que el peso de Lucas es mayor que el peso de Ramiro, pero están los dos a igual distancia. Como están los dos a igual distancia y un peso es mayor que el otro, lo que vamos a tener es que los torques no son iguales. Recordemos la fórmula. Trabajamos con que el torque es la fuerza por la distancia del centro de giro. Si el torque lo replanteamos, en este caso la fuerza es el peso, entonces planteamos que el torque de Lucas es su peso por la distancia al centro de giro y el torque de Ramiro es su peso por la distancia al centro de giro. Las distancias son iguales, pero los pesos no. Y entonces reemplazando, vamos a decir que el torque de Lucas es mayor que el torque de Ramiro, que es lo que nos pasaba recién con la imagen de las otras dos nenas. Bien, ¿cómo hacemos para que esto sea divertido? Para que sea divertido, los torques deberían ser iguales. Veamos cómo podemos plantear el ejercicio para, si bien no sean exactamente iguales, los torques sean lo más parecido posible para que el sub y baja vuelva a ser divertido. Bien, volvemos a mirarlo.
Yo lo que quiero conseguir es que los dos torques sean iguales, ¿sí? O parecidos, pero para poder ponerlo con números, vamos a plantear que esto tengo que conseguir que los torques sean iguales. Si los torques son iguales, entonces la fuerza de Lucas por la distancia del centro de giro de Lucas tiene que ser igual a la fuerza de Ramiro por la distancia del centro de giro de Ramiro. Reemplazamos esto. La fuerza de Lucas y la fuerza de Ramiro corresponden a sus respectivos pesos. Bien. Hasta ahora estamos en esta condición. El torque de Lucas es mayor que el de Ramiro. Planteamos la fórmula para torque. Cada torque es la fuerza por la distancia al centro de giro. Una forma de que pasemos de la condición de desigualdad a la condición de igualdad sería aumentar el torque de Ramiro. Como el torque de Ramiro es menor, si yo lo aumento, en algún momento voy a conseguir que sean iguales. ¿Cómo podría conseguir aumentar el torque de Ramiro? Bien, para eso nos vamos a la fórmula. Una posibilidad sería aumentar la fuerza de Ramiro. Eso significa aumentar su peso. Podríamos poner una dieta estricta de aumentar el peso, pero nos va a llevar tiempo y ya se va a pasar de noche y no va a ser divertido. La otra posibilidad sería ponerle unas cuantas bolsas de arena a Ramiro hasta que su peso sea igual al de Lucas. No es mala idea. Otra posibilidad sería, en vez de aumentar la fuerza, aumentar la distancia. Eso por ahí es más viable. Veamos qué pasa. Los tenemos a los chicos en un sub y baja de 3 metros de extensión. Están separados entre ellos 3 metros, pero están a igual distancia del centro de giro. Eso significa que la distancia al centro de giro la contamos a partir del eje y para Ramiro es de 1,5 metros, la mitad del total, que eran de 3 metros. Si yo quisiera aumentar la distancia del centro de giro de Ramiro, lo que tendría que hacer sería ponerlo lo más lejos posible. Bueno, ya está lo más lejos posible. Está en el extremo de la tabla, que es de 1,5 metros. Para que esto fuera más lejos todavía, tendríamos que poner una extensión de la tabla. Podría ser viable. Podríamos extender, ponerle un remiendo, atarle una tabla más y hacer que Ramiro estuviera más lejos. Funcionaría. Si hiciéramos eso, aumentamos la distancia del centro de giro de Ramiro, por lo tanto aumenta su torque hasta que lo equilibramos con el de Lucas. Probemos otras alternativas. La otra alternativa sería bajar el torque de Lucas. Como el de Lucas es mayor, si yo lo disminuyo, en algún momento van a ser iguales. ¿Qué posibilidades tenemos? Una sería bajar la fuerza de Lucas. Esto significa bajar su peso. Es más complicado todavía que es el de subir el de Ramiro. Sí, se nos ocurren algunas ideas, pero ninguna es viable. Así que esta no podría ser. Tendremos que intentar ver si podemos disminuir la distancia del centro de giro de Lucas. Y claramente esta es más fácil, porque lo que tengo que hacer es acercar a Lucas al centro de giro. O sea que lo que tendríamos que pensar es ahora, ¿cuál es la distancia a la que tiene que estar Lucas para que sus torques sean iguales? Y acá es donde nos tenemos que meter con los números entonces. Vamos a ponerle los valores. Ya teníamos que la tabla medía 3 metros en total, que la distancia del centro de giro de Ramiro es de 1,5. Tenemos ahora las masas de los chicos, no tenemos los pesos, ¿sí? Recordamos que los pesos los calculamos como las masas multiplicados por la gravedad. Así que teniendo los números, ahora tendríamos que trabajar un poco, meternos en matemática para poder conseguir el resultado. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Limpiamos todo, nos quedamos con los números. Entonces, reemplazamos nuestras fórmulas con los números que tenemos. Reemplazamos las masas de los chicos, el valor de gravedad y las distancias. Lo único que no conocemos es la distancia al centro de giro para Lucas. El resto está. Una sola ecuación, una sola incógnita. Debería poder salir relativamente fácil. Multiplicamos, conseguimos los pesos de los chicos, de las masas y la gravedad, sacamos los pesos. Como son pesos, son fuerzas, los vamos a tener en newtons. Despejamos, multiplicamos el peso de Ramiro por la distancia, conseguimos el torque de Ramiro. Si el torque de Ramiro es la energía, es razonable que esté en joules. Ahora sí, despejamos la distancia de Lucas, pasamos dividiendo el peso de Lucas hacia el otro lado
Resolvemos y nos queda que Lucas tendría que sentarse a 1 metro del centro de giro. ¿Tá? Resolvimos la parte matemática. Volvemos a la realidad, volvemos a aplicar física. Así estábamos inicialmente. Los dos chicos con distinta masa están a igual distancia, por lo tanto, el torque de Lucas es mayor que el de Ramiro. Cuando corremos a Lucas, para que en vez de a 1,5 metros esté a 1 metro, los torques se equilibran. Los chicos siguen pesando lo mismo, o sea, siguen pesando distinto entre ellos. Lucas sigue siendo más pesado que Ramiro, pero sin embargo ahora los torques son iguales. Concepto fundamental para que podamos distinguir. Entonces, no es lo mismo trabajar con los torques, que es energía, que con las fuerzas. Yo puedo tener la misma fuerza y cambiar la distancia para modificar el torque, o podría cambiar la fuerza manteniendo la distancia para cambiar el torque. Esto lo vamos a llevar a las máquinas, pero es muy importante que recordemos este ejercicio del sub y baja, porque la misma idea lo vamos a aplicar en muchas máquinas y en muchas herramientas, y también en muchas situaciones. Vamos a ver cómo llevamos esto entonces aplicado a los autoelevadores. En un autoelevador, este no tiene carga alguna, nombramos algunas partes. Adelante tiene la cuña, que en este caso está metida dentro de un pallet, porque va a llevar una carga. Las ruedas, las de adelante son más grandes, las de atrás son más pequeñas, pero atrás está la carga. El mayor peso del Clark lo tenemos atrás porque es donde está ubicado el motor. En ese lugar tenemos el peso del motor. Por el momento no tenemos ningún otro peso relevante, es decir, fuera de las ruedas que tenemos la cuña con el pallet no es un peso importante comparado con el del motor. Ahora, si le ponemos una carga, nos aparece también el peso de la carga. Ese peso de la carga ahora está fuera de la base y empezamos a meter algunos conceptos. Inicialmente teníamos el Clark apoyado en sus 4 ruedas y las 4 ruedas le dan como la superficie de apoyo. Mientras que el peso del Clark esté dentro de su superficie de apoyo, el sistema se mantiene estable, el Clark se mantiene estable. Pero ahora le estamos agregando una carga fuera. Esta carga no está dentro de la superficie de apoyo. Sin embargo, como está planteado esto, el Clark es funcional, o sea, el autoelevador no se va a volcar, porque el peso que yo tengo detrás es mayor que el que tengo delante. Pero ¿qué pasa si le aumentamos la carga? Le aumentamos mucho la carga. Lo que va a pasar es que el peso que tenemos delante va a ser mucho mayor al peso que tenemos detrás. Hasta ahí vamos viendo. Entonces, lo siguiente que va a pasar es que el autoelevador vuelca. Y volcar no vuelca de cualquier manera. Vuelca haciendo una rotación centrada en sus ruedas delanteras. Esto nos permite empezar a identificar los parámetros con los que estábamos trabajando en torque. Esto significa que ahora el eje de rotación o el centro de rotación lo tenemos en las ruedas delanteras. Y a partir de acá empezamos a poner los conceptos que estábamos viendo recién. Desde el centro de rotación tenemos la distancia al punto donde se aplica la carga, el peso de la carga, y a eso entonces llamamos distancia al centro de giro de la carga. Lo mismo hacia atrás, desde el centro de rotación hacia el punto donde se aplica el peso del motor, tenemos la distancia al centro de giro del motor. Como está planteado ahora, entonces el autoelevador vuelca porque el torque de la carga es mayor que el torque del motor. ¿Sí? Y volvemos a nuestra idea de recién del sub y baja. No es solamente la fuerza, es el conjunto de fuerza y distancia. Si yo quiero evitar que el autoelevador vuelque, lo que tendría que tratar de hacer es que los dos momentos, como máximo, sean iguales. Lo ideal es que el momento del motor sea mayor que el momento de la carga. ¿Cómo hacemos entonces para equilibrar los torques? Una posibilidad, como hicimos recién, intentamos aumentar el torque del motor. Volvemos al concepto. Las posibilidades que tenemos para aumentar el torque del motor serían aumentar la fuerza, o sea, a la parte del motor darle mayor peso. Una posibilidad sería tener
un Clark que tenga un motor más pesado o que se le haya agregado algún tipo de carga extra del lado del motor, y esto haría que aumente la fuerza del lado del motor para aumentar el torque. Otra posibilidad sería aumentar la distancia. Esta no la podemos manejar, porque aumentar la distancia corresponde a esta flecha de acá, la que sería aumentar la distancia al centro de giro para el motor. Eso es inamovible. A lo sumo, si jugamos con las dos cosas y le agrego más carga, podríamos intentar ponerla sobre el motor o lejos, o sea, que quede colgando fuera del motor. De todos modos, no es el procedimiento correcto, porque cualquier cosa que esté fuera de la maquinaria perdemos control y aumenta la probabilidad de accidentes. La otra posibilidad tenemos entonces disminuir el torque de la carga. Y tenemos las mismas posibilidades. Uno es disminuir la carga, o sea, no puedo poner tanta cantidad de cajas sobre la cuña. ¿Sí? Tenemos un límite de carga para los autoelevadores. Eso está en las fichas técnicas. La otra posibilidad sería disminuir la distancia del centro de giro. Y acá también estamos bloqueados con eso. ¿Por qué? Porque la distancia del centro de giro sería desde el lugar donde se aplica la fuerza hasta el eje de las ruedas. Y en este caso ya está eso. O sea, no puedo disminuirla más. Lo que sí tengo que considerar es si la carga estuviera mal puesta. Es decir, si toda esta pila de cajas estuviera puesta más adelante, eso significaría que yo estaría aumentando la distancia del centro de giro y con eso aumento el torque. ¿Sí? Es una cuestión a tener en cuenta. No es solamente la carga que le estoy poniendo, sino qué tan lejos lo estoy poniendo del centro de giro. Tiene que estar la carga lo más cerca posible y el peso que contrarresta al torque de la carga lo más lejos posible, porque de esa manera estamos aumentando el torque del motor sin aumentar el peso, lo pongo lo más lejos, y disminuyendo el torque de la carga sin cambiar la carga, poniéndolo lo más cerca posible. Tenemos acá una situación, ¿sí? Una cámara de seguridad, esto está filmado hace algún tiempo, entiendo que 2016, no sé de dónde es, y tenemos el autoelevador, una persona puesta atrás, vamos a ponerlo en marcha para que se vea qué es lo que está pasando. Ahí, bueno, tenemos el clarkista, el autoelevador, esta persona que está tratando de aumentar el torque del motor, está poniendo su propio peso del lado del motor para aumentar el torque del motor. ¿Por qué? Porque del otro lado están llevando unas placas, ni idea de qué son, pero son unas placas que, puestas así como están, hace que el Clark se vuelque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la distancia sobre todo. Las dos cosas. Es probable que el peso sea mayor, pero también pasa que como están acostadas, la distancia del centro de la carga al centro de giro es mayor que si las estuvieran puesto paradas. ¿Tá? Veamos qué pasa. Por ahora funciona. ¿Qué sé yo? No tendríamos mucho que objetar. Ups. Y empezamos con problemas. En cierto momento, el peso que le están aumentando del lado del motor ya no es suficiente. Y este sistema que estaba en equilibrio, tal cual como un sub y baja, empieza a volcar. ¿Sí? Tenemos ahí una persona que estaba haciendo de control y que ve rápidamente el accidente y va a tratar de solucionarlo. Evidentemente no fue suficiente. Y lo que no fue suficiente puede tener varios motivos. Uno es que su peso no alcanzara a compensar el vuelco del autoelevador. Pero también está el momento en que lo hace, ¿sí? Ahora vamos a verlo en diagramas y vamos a entender que no es lo mismo darle el peso en cualquier momento, ¿sí? Y este accidente, que no termina bien, resulta que siguió porque
cuando el autoelevador vuelca, pierde la carga. Y al perder la carga, abruptamente desaparece el torque de la carga. Y entonces prevalece el torque del motor y el autoelevador empieza a bajar. El final se los voy a dejar en suspenso. Después está subido en el aula, no es agradable el final. Acá lo voy a dejar como está. Vamos a analizar la situación. Tenemos un autoelevador. Vamos a ver qué pasa en el autoelevador cuando vuelca si tenemos la carga a distintas alturas. El protocolo dice que, además de que no hay que superar la carga, tiene que estar abajo, tiene que estar a una altura de 20 o 30 centímetros dependiendo el tamaño del autoelevador. Bien, analicémoslo de vuelta, planteamos otros parámetros. Tenemos el centro de giro en la rueda de adelante. Entonces, este va a ser nuestro eje en el que todo se mueva. El peso del motor está aplicado hacia atrás, bien, está en esta línea. Una cuestión importante que lo vamos a tener que tener en cuenta cuando pongamos la carga más arriba, que lo que nos interesa es la distancia del centro de giro que lo tenemos adelante, al eje en el que cae el peso, en este caso del motor, ¿sí? Pero lo mismo va a pasar con la carga. En la carga tenemos el peso en este lugar, hay un eje, es como yo le dijera, tengo que tener en cuenta la distancia entre el centro de giro de la rueda y el lugar donde caería el peso si yo lo suelto, ¿sí? Este eje. A partir de ahí planteamos las distancias. Hacia atrás del centro de giro a la línea de caída del peso del motor, la distancia del motor, y hacia adelante la distancia de la carga. Veamos qué pasa. Si esto, la carga fuera demasiada y el Clark empieza a volcar, perdón, hasta acá tenemos, como está planteado, tenemos que el torque del motor es mayor que el torque de la carga. La cuestión es si tengo una carga mayor. Ahora sí, si tengo una carga mayor, el torque de la carga va a ser mayor que el torque del motor. Y acá es donde el Clark vuelca. Y vemos qué pasa. ¿Sí? Se inclina hacia adelante. ¿Cuánto se inclina? Hasta donde le da la cuña. Esta fase es fundamental para entender por qué lo tengo que tener abajo. Si llego a pasarme de torque, más allá de la carga, si llego a pasarme de torque, el Clark va a avanzar hasta donde le deja la cuña. ¿Sí? En el accidente que vimos recién, la carga estaba a media altura. Si lo hubieran tenido mucho más abajo, la cuña enseguida toca el suelo y se detiene ahí. Pero tengamos en cuenta otra cosa. ¿Sí? En la imagen que teníamos recién, el Clark apoyado en sus cuatro patas. ¿Sí? Voy a ir y volver un poco para ver si se dan cuenta qué es lo que cambia. Además de que vuelca, la línea del eje de la rueda sigue en el mismo lugar, pero las líneas de fuerza de la carga y del peso del motor cambian de lugar, avanzan. Ahí tenemos las líneas originales. Cuando tengo la carga abajo y el Clark gira poco, tengo poco desplazamiento, tengo poco desplazamiento de las líneas, tanto del peso de la carga como del peso del motor. Veamos qué pasa ahora si recuperamos el Clark como estaba, lo ponemos a media altura, como tuvimos recién el accidente. Volvemos a plantear nuestras líneas, el centro de giro, el eje del centro de giro y todo lo demás con respecto al Clark es igual, o sea, de las ruedas hacia atrás no cambia nada. Lo que me cambia es hacia adelante, donde tengo la carga. La carga acá está más alta, pero lo que les decía que tenemos que tener en cuenta es la distancia al eje donde caería el peso, o sea, en línea recta al suelo. Y esta es la distancia, así que en realidad la distancia tampoco nos cambia nada. Tener la carga alta o baja no es una cuestión de torques en este momento, sino en el momento del vuelco. Hasta acá no pasa nada, el torque del motor es mayor que el torque de la carga, esto está estable. Si aumentamos la carga, repetimos y el Clark vuelca. Y hacemos el mismo ejercicio de antes. Fíjense ahora, las líneas de caída de los pesos cambian mucho más que antes. ¿Sí? Ahí tenemos las líneas originales, tengo mucho desplazamiento que no teníamos antes cuando la cuña estaba baja. Bien, pongamos una situación más. Tenemos ahora que el torque de la carga es mayor que el torque del motor. Y vemos que tengo este desplazamiento. Vemos cómo afecta esto. No solamente tengo que la carga era muy grande, sino que cuando se está volcando, el torque de la carga aumenta, perdón, en la distancia, el centro de
la distancia al centro de giro de la carga aumenta y la distancia al centro de giro del motor disminuye. Esto lo que va a hacer es que el torque de la carga, que ya era grande, aumente más sin modificar la carga, y que el torque del motor, que no lo hayamos tocado en principio, sea más chico, porque estoy disminuyendo la distancia al centro de giro. Y esto hace que el torque aumente todavía más y favorezca el vuelco. Vamos a plantear otra situación. Poner la carga a esta mediana altura trae otro problema adicional, que es que el operador no puede ver nada. Así que hay veces en que el operador decide sacárselo de encima y lo pone arriba. Tengo mucho recorrido, lo pongo arriba de todo. Veamos qué pasa ahora. Planteamos lo mismo. Mantenemos el eje de giro, las distancias siguen siendo iguales porque mantenemos los ejes de caída de las fuerzas, el torque del motor es igual hasta acá, y ahora hacemos la prueba de aumentar la carga. Al aumentar la carga, aumentamos el torque de la carga y esto va a empezar a volcar. Vamos a verlo como en cámara lenta, a ver qué está pasando. Avanza un poco, el Clark empieza a volcar y ya vemos el desplazamiento de los ejes de las fuerzas, como lentamente el eje de la carga está aumentando y el eje del motor está disminuyendo. Tengo cada vez mayor distancia para la carga y menor distancia para el motor. Fíjense abajo las flechas de distancias, la de la carga está aumentando y la del motor está disminuyendo. Finalmente, el Clark vuelca del todo, porque esto no va a parar hasta que la cuña no toque el piso. Entonces, de tener un torque de carga alto, porque le pusimos mucha carga, tenemos que aumentaron mucho la distancia de la carga y disminuyó mucho la distancia del motor, y eso hace que ahora el torque de la carga sea mucho mayor. Esta secuencia que estuvimos viendo como si fuera la caída en cámara lenta, también se verifica en las velocidades de cómo va cayendo. Repasamos un momento. Tenemos arriba las tres posiciones de la carga, abajo las tres posiciones del torque volcado. ¿Sí? Repasamos, ponemos los ejes de las ruedas, que es el centro de giro. En el primer caso, vemos que de tener los ejes de fuerza de la carga y del motor en su lugar, avanzan poca distancia. En el siguiente avanzan bastante más y cuando tengo la carga alta avanzan mucho más. Bien, esto que yo les decía, la secuencia que vimos recién, que las distancias se van modificando a medida que cae, hace que los torques se vayan modificando cada vez más. El de la carga es cada vez más grande y el del motor es cada vez más chico. Cuando ocurren los accidentes, lo que se verifica justamente es que la caída va acelerándose. Una situación similar a la que vimos recién con el otro Clark que terminó mal. Este termina bastante bien. Tenemos, además del clarkista, a 3 personas que se meten en el Clark. Y su peso no alcanza para compensar el torque de la carga. Cuando la carga llega al piso, se desengancha del gancho del Clark y entonces desaparece el torque de la carga y prevalece el torque del motor y vuelve. Pero si le prestan atención, tanto a la ida como a la vuelta, la velocidad va cambiando. Es cada vez más rápido cuando cae por la carga y cada vez más rápido cuando cae por el motor. Y esto se debe a los aumentos de distancia o disminución de distancia según el caso. Con esto hemos repasado la parte de torque unido a autoelevadores.